Vos hoy nos presentaste el primer capítulo, nos vas a desarrollar un tema que es el de Argentina en default. ¿Nos podés empezar a comentar, a desarrollar sobre tu columna? Sí, cómo no. Un tema que obviamente es difícil de comprender para el hombre y la mujer común argentino, es que en este momento la Argentina, hace varios años, se encuentra en default. Y que lo único que se está haciendo a través de mecanismos artificiales, de acuerdos con los acreedores, ha sido llevar adelante una política de descuartización de la Argentina, de sometimiento, que va rumbo hacia un hecho dramático que es la secesión, la partición del territorio nacional y la división definitiva de los argentinos. Están cobrando la deuda que refinancian con recursos naturales y con vidas humanas. Los argentinos estamos pagando con un genocidio social y político y económico que está en marcha, y la sociedad percibe excusas de un ardid estafatorio, que son las explicaciones macroeconómicas sobre la sensación térmica de que ha bajado la inflación, por ejemplo. En la Argentina, la baja de inflación, absolutamente mentirosa, porque obviamente los índices de la baja de la inflación son algo así como pedirle a un taxista o a un remisero que tiene que recortar los gastos para poder vivir con lo que recauda, y el consejo para que logre achicar gastos es que ya no cargue combustible en el auto. Entonces, claro, los gastos van a bajar, no va a necesitar pagar el seguro, no va a necesitar comprar neumáticos, no va a necesitar ahorrar para renovar la unidad, no va a necesitar plata para el combustible ni el aceite. Efectivamente, va a dejar de generar gastos porque simplemente el auto se va a detener y esa persona no va a ser más ni taxista ni remisero, y el auto se va a pudrir como un macetero en la puerta de la casa. La Argentina es en este momento ese taxi parado, pudriéndose, que no genera gastos porque simplemente ya no trabaja. Y te cuentan que el resultado es positivo porque eso generó la baja del índice inflacionario. Bajar la inflación por falta de consumo para Hitler es fácil, porque obviamente está dispuesto a matar a los seres humanos para conseguir el objetivo económico. Este gobierno se comporta como un gobierno totalitario, esquizofrénico, delirante, traidor a la patria, un gobierno colonial de invasión. Por eso la deuda, que es perdón, a todas luces impagable, hoy se encuentra en una etapa de renegociación. Entonces el gobierno te dice que hay una buena noticia, que la Argentina va a poder pagar más barata la tasa de interés para volver a endeudarse. Jamás se habla de trabajar, jamás se habla de crecer, jamás se habla de no pagar la deuda ilegítima, jamás se habla de soberanía económica. Simplemente te dicen que la deuda externa está primera en la lista de objetivos y que después viene el resto. Y el resto son las personas. El resto es el Estado, que es quien cumple la tarea de tutelar la vida humana y que está siendo desguazado y desmontado por completo para que cada uno quede libre, entre comillas, utilizando la analogía de su ardid estafatorio, que es la palabra libertad, libre de morirse de hambre. La deuda no debe ser pagada. Hay dos clases de deuda, la legítima y la ilegítima, como diría Alfonsín allá por el 83. La legítima es pagable, la ilegítima es impagable, y este gobierno ha aumentado la deuda en 70.000 millones en 9 meses.
Este gobierno ha estatizado la deuda del Banco Central, que es una entidad autónoma, y la ha transferido al Tesoro, con lo cual ahora la deuda es de todos, no es del Banco Central, porque el Banco Central tenía la potestad de hacer pagar sus deudas a los bancos si hacía falta. Hoy la deuda es del Tesoro, se limpió la deuda de los bancos, se limpió el Banco Central, el mismo que decían que iban a cerrar. Resulta que no lo cerraron. Y no solo no lo cerraron, le cancelaron sus pasivos y se los trasladaron al Estado Nacional. Con lo cual, cuando algún estúpido, algún pelotudo dice que al gobierno le va bien porque ven índices macroeconómicos que indican que la Argentina se va a poder volver a endeudar y festejan el endeudamiento, es como pensar que si alguien tiene un conocido adicto a la cocaína, lo ve mejor porque por fin le llegó la cocaína que no tenía y entonces está más estabilizado gracias a que volvió a conseguir droga. Estos mecanismos perversos van a explotar porque obviamente estamos en etapa de liquidación. Este gobierno es el síndico liquidador de la quiebra de la Argentina. Primero la quebraron y ahora la rematan. Por eso es tan importante que la gente entienda que su vida va a empeorar minuto a minuto. Que ningún índice macroeconómico que pueda bajar la tasa de interés internacional para tomar más deuda, que significa más gente muerta, menos Estado, menos salud, menos educación, menos seguridad, nada va a mejorar por esos índices que dicen que los acreedores internacionales van a cobrar por sus deudas ilegítimas y buitres a cambio de que el pueblo argentino sea devastado, torturado y víctima de un genocidio. Por Em, eso alguna vez Perón preguntó quién había visto un dólar. Bueno, hoy ya todos vieron un dólar. La pregunta hay que actualizarla, hay que modificarla y preguntarles cuántos van a acceder a la tasa de interés internacional de la que habla el gobierno. Y la segunda parte es con qué van a pagar las nuevas deudas. Porque el argentino promedio hoy está confiscado y embargado porque no puede pagar ni el gas, ni la luz, ni ninguno de los servicios que antes eran públicos. No puede pagar las expensas, no puede pagar lo que le debe la tarjeta del banco, no puede pagar el colegio de su hijo, no puede pagar la obra social. O sea, estamos en etapa de liquidación. Solo un estúpido, solo un imbécil puede creer que frente a una realidad terminal, absolutamente terminal, la morfina que este gobierno le prohíbe a los enfermos terminales que no se la puedan pagar, aún con dosis fuertes de morfina puedan creer que en una etapa terminal de una enfermedad que se llama default, la Argentina está mejor porque no sienten dolor. Santiago, yo le quería consultar a usted. ¿Usted cree que el default empezó a partir del gobierno de Macri o empieza de mucho más antes? ¿Para vos de qué fecha histórica o de qué periodo arrancó esta situación de default? El default se empieza a construir el 24 de marzo de 1976 con la llegada de la dictadura genocida del proceso de reorganización nacional. Esa es la fecha del inicio de la etapa de invasión cultural, de la transculturización argentina a partir de las políticas de Martínez de Oz y de un golpe absolutamente liberal que vino a la Argentina a iniciar el proceso de endeudamiento y el cambio cultural de la cultura del trabajo a la cultura financiera. De ahí en más, todo fue cuesta abajo. Y ahora vos ves que en la situación económica que estuviste desarrollando hay como una convertibilidad encubierta con todas estas políticas que está haciendo el gobierno. No, en convertibilidad, vos decís 1 a 1000. Sí, uno a No. mil. Claro. Existe, se puede, Convertibilidad existe siempre. claro, hay algunos analistas que plantean de que hay una cuasi convertibilidad. ¿Qué tan certero es esto? No, no es certero para nada. El dólar hoy tendría que estar en la Argentina entre 2.500 y 2.800 para que le sirva a la exportación o incluso para agilizar la economía, ellos deberían devaluar.
El problema es que han caído en su propia trampa. Con una tasa de interés activa en la Argentina que le permite a cualquiera cambiar dólares por pesos, irse a los bancos en pesos, a ganar una tasa anual del 29% en dólares. Es un negocio que no existe en ningún lugar de la Tierra. En ningún lugar del planeta Tierra vos podés ganar 29% anual en dólares. Con lo cual, muchos vienen a hacer el circuito del veranito financiero de la Argentina. Eso les permite a estos sátrapas mantener planchado el blue, porque la gente se está movilizando a los pesos para después salir en dólares. Pero obviamente en este momento donde la tasa activa es beneficiosa para hacer la especulación en pesos, aquellos que tienen dólares pasan a pesos, de pesos pasan a dólares y salen. El tema es que todo eso es un vuelo de perdiz, que siempre se repite una y otra vez, como se repitió con el hijo de puta malnacido de Caputo, que vuelve a estar en el gobierno y vuelve a hacer lo mismo, que es la fuga de capitales y la liquidación de los activos del Banco Central para cubrir los pasivos de los bancos a la hora en que se van y se retiran los fondos de especulación golondrina. Con lo cual acá no hay ninguna convertibilidad, el dólar está artificialmente planchado, la convertibilidad es 2.500, 2.800, hoy no es 1.000, pero la mantienen planchada con el blanqueo de fondos ilegales, de estafadores, y no me refiero a los ahorristas pequeños, sino a los que han blanqueado sendas fortunas en dólares y que ahora le piden al gobierno que eliminen los rastros del blanqueo para que mañana no les puedan cobrar un impuesto. Y el gobierno accede también al acto criminal de eliminar la base de datos de aquellos que blanquearon. O sea, todo es robo y saqueo. Y el tema económico es absolutamente artificial. Absolutamente artificial. No hay nada que sea real, ni el tipo de cambio, ni la economía real, que está parada, detenida y quebrada, y que encima pretenden, con los dólares que puedan conseguir, abrir importaciones. Claro, Santiago, Y si perdón, sí. vos recién hablabas de la bicicleta financiera y yo te quería preguntar si en un posible regreso de un gobierno popular se puede juzgar y condenar esta estafa que se está realizando los argentinos todos los días. Mira, yo soy confederado, no soy republicano. Yo propongo un Nuremberg para todos estos genocidas y que sean tratados como genocidas económicos, pero hay que empezar a pensar con vocación confederada y dejar de pensar en el centralismo unitario de que el próximo gobierno popular va a llegar con una virome a la casa de gobierno a ejercer la dictadura popular. No existe. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir hacia un modelo que evite que esto pase. No pensar que a ellos les tocan 10 años para robar y a nosotros 10 años para construir. Ya la Argentina no puede seguir soportando el frío y el calor permanente porque se rompe. Y la Argentina está rota. Porque en el gobierno que se fue, ese hijo de puta malnacido de Alberto Fernández y de Cristina, se hizo todo mal. Y como se hizo todo mal, acá estamos. Y habría que hacerle, como decía Minguito Tinguitela, un monolito a Massa, porque si no juraba de ministro de Economía, un año y medio antes llegaba el helicóptero. O sea que no hay que tener esperanzas idiotas en personas, porque la solución es sistémica, no es cambiar personas, no es que hoy está Milei y antes quién estuvo, Cristina, bueno, es lo mismo. El desastre macroeconómico es el mismo, porque ambos son económicamente liberales, por eso Cristina habla de economía bimonetaria, que es una bestialidad absolutamente antidoctrinaria para el peronismo. Pero bueno, la realidad es la única verdad, como decía Perón, y yo creo que debe haber un Nuremberg, deben ser juzgados, condenados y ejecutados como un Nuremberg por genocidio, pero no debemos esperar frases rimbombantes como que vuelva un gobierno popular, porque mientras sea unitario, gobierne desde Buenos Aires y use el látigo y la chequera, de popular no tiene un carajo. Claro. ¿Vos crees que ese manejo ha sido lo que ha llevado a través del tiempo a la llegada de estos gobiernos liberales? ¿A través de esta lógica? Los gobiernos han sido liberales. El gobierno de Alberto y de Cristina fue absolutamente liberal. El ministro de Economía durante 3 años fue la basura de Guzmán, una inmundicia que era asesor de Schwarzenegger en la presidencia del Banco Central, y 4 años después de haberse sacado una foto sonriente con Schwarzenegger, el día que asumió como presidente del Banco Central de Macri,
fue ministro de Economía de Cristina y de Alberto. Bueno, a las pruebas me remito. Claro, o sea que parte de la casta que denuncia Javier Milei es la que está también en el poder hoy. Es que yo no puedo creer que alguien crea de verdad ese discurso idiota. Que alguien de verdad tome con sentido de análisis qué es la casta. Esa es una estupidez que no es digna de ser analizada. No hay que perder un segundo de tiempo. Ellos son la basura argentina, son la cloaca de la Argentina. No son casta, son mierda. Ahora te pregunto, Santiago, ahora en términos políticos, ¿qué deberían hacer la oposición política hoy? Porque muchos dicen hay que dar tiempo, hay que dejar que gobierne, hay que ser republicanos, hay que ser democráticos, pero a medida que avanza este gobierno, más gente queda en la pobreza, es más estructural, crece la pobreza estructural, y parece que hay daños sociales irreversibles. Yo no soy republicano, me cago en la república y espero enterrarla, ser el que pueda deshacerse de ese instrumento de saqueo llamado república en la Argentina. Así que la república me importa un choto. La realidad es que tampoco los considero adversarios como para sentirme opositor. Yo los considero enemigos, que es una cosa totalmente distinta. Yo soy enemigo de este gobierno y lo que representa. La anglofilia, la traición, la masonería y un alineamiento con el sionismo de Netanyahu, criminal y genocida del pueblo palestino. Con lo cual, no son adversarios, no soy opositor, soy enemigo del gobierno. Y hasta que los que se dicen opositores, que son nada más que tránsfugas, que mantienen privilegios republicanos para ir a cobrar un sueldo a la Cámara de Diputados, seguir robando en un cargo de intendente o chorear de gobernador, no den paso a la representación del empoderamiento popular para defender la patria y no sus intereses, esto puede continuar. Yo quiero que se termine. Ayer trabajo y fui el primero que pedí el juicio político a este gobierno, al Poder Ejecutivo, a ambos, al criminal de Milei, genocida de Milei, y a la apóloga de la dictadura, hija de Videla y Astiz, de Villarroel. Con lo cual, para mí la única salida es la confrontación, y eso es en todos los términos. En los términos callejeros, en los términos de la sublevación popular, en términos de buscar el paro general por tiempo indeterminado y las elecciones. Todos los frentes deben ser atacados. Santiago, hay muchos sectores que dicen de que usar esa estrategia que usted mencionó va a ser peor. ¿Vos qué le respondería a esos sectores de la oposición que hay que ir por las vías democráticas o otros sectores como el de Guillermo Moreno planteando un juicio político? Guillermo Moreno es absolutamente funcional a Villarroel, con lo cual Moreno ha dejado de ser peronista y no está ni en la lista de los amigos. El tema de los estúpidos que creen que hay que ir por la vía de la democracia, nosotros planteamos la democracia confederal, con lo cual también queremos democracia, no tenemos ningún problema. De hecho, elegimos el sistema democrático para vivir y ser felices. Acá no se discute la democracia, porque la democracia no es igual a república. Eso es para un imbécil. Solo un estúpido puede asociar la democracia con la república, que es un mecanismo de administración del Estado con formato de gobierno. Nosotros queremos una democracia confederal, con lo cual nos cagamos en la república y la república no tiene ninguna empatía con el término democracia. Es un modelo de administración de saqueo contra un modelo de administración de patria. Con lo cual, yo a todos los que defienden la república los considero, primero, a los chicos equivocados, porque obviamente los educaron en esa mierda. Y segundo, los malintencionados, los que siguen amparándose en la república para seguir robando en este modelo de asociación ilícita que es la república, que es un modelo que les permite escriturar el saqueo con la virome presidencial y las leyes del Congreso y una corte absolutamente deplorable, denostable, inmunda, corrupta, basural de la Argentina, que por ejemplo no trata el decreto, el DNU, de este genocida que tenemos en la Casa de Gobierno para dejarlo correr y que la Argentina sea saqueada. Así que estos tres poderes del Estado son una cloaca, son una asociación ilícita y son, obviamente, entre los tres, la constitución del modelo griego republicano. Bueno, hay que terminar con este modelo de división de poderes e ir hacia el nuevo modelo, que es el modelo confederal. Mientras subsista la república, la Argentina no tiene destino. Bueno, eso está bueno para destacarlo, Santiago, porque por ejemplo acá en Córdoba mucho tiempo el peronismo se ha declarado peronismo republicano, justificando así levantarle la mano siempre a los gobiernos liberales de Macri y de Milei, por ejemplo. En Córdoba existieron dos etapas
la de las luchas populares, las del Cordobazo, y después vino el centro de detenciones de La Perla y el cabildo de la ciudad de Córdoba, mientras fue sede de la policía, donde hicieron una limpieza política de los compañeros de las luchas sociales y transformaron a Córdoba para siempre en lo que es hoy, un nido de gorilas hijos de puta, que deben ser tratados como tales hasta que la sociedad cordobesa tenga la posibilidad de reencauzarse dentro de un modelo de administración nacional que seguramente la Confederación les va a permitir. Mientras tanto, mientras sean los hijos de la tortura, de la muerte y la desaparición de los compañeros de las causas populares, Córdoba se ha transformado en algo así como un monumento al general Menéndez, quien condujo la represión en ese territorio. Así que la verdad es que los cordobeses que se dicen republicanos son la misma mierda que los republicanos porteños o bonaerenses, pero tienen una particularidad: festejan la tortura, la muerte y el genocidio que se llevó adelante en Córdoba. Em, y ahora yo te pregunto un poco más siguiendo esto, el rol de los, a partir de lo que vos estás diciendo sobre Córdoba, el rol de los gobernadores frente al gobierno de Milei. No hay gobernadores, hay administradores del saqueo. Un gobernador que se arrodilla y le practica sexo oral al presidente de turno a cambio de un cheque llamado coparticipación no es gobernador. ¿Cuál es la opinión, por ejemplo, teniendo en cuenta esta premisa de volver a lo que es la confederación, del rol, por ejemplo, de Quintela en este momento? O de Kicillof. Ricardo se plantó, es un compañero, es un gran peronista y ha hecho un trabajo excepcional en estos meses para confrontar con este gobierno de saqueo. Le ha puesto límites, ha defendido su provincia, ha reformado la Constitución, ha impedido y ha bloqueado los aumentos de los servicios públicos para los riojanos, porque si no hoy los riojanos estarían bajo no la línea de pobreza ni de la indigencia, sino desapareciendo de la historia. Con lo cual lo de Ricardo Quintela es no solo meritorio y destacable, sino que son acciones de gobierno, de gestión absolutamente peronistas y populares, con lo cual lo de Ricardo es muy importante. Debe transformarse en un ejemplo para los demás. Lamentablemente no lo han copiado. Y sobre la interna peronista que está siendo protagonista Quintela, ¿qué opinión te merita? Quintela fue estafado y robado. Le robaron 14.000 avales, hay ladrones en el PJ, se robaron el PJ, lo mantienen secuestrado, que se metan el PJ en el culo. Claro, porque hemos visto también muchos dirigentes que enojados con lo que pasó, porque termina quedando en la conducción del PJ Nacional Cristina, en el PJ bonaerense Máximo y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Recalde. Y han quedado como muy enojados con esa situación, con ese mapa político nuevo. Cristina puede agarrar el PJ de Mateu y metérselo bien en el orto. Los peronistas no estamos ahí. ¿Dónde está el peronismo, Santiago, en ese caso? Hoy. El peronismo es un movimiento y como todo movimiento sobrepasa el tiempo porque se reconstruye en base a la defensa de las causas populares y la actualización de sus contradicciones. Estamos en el siglo XXI, con lo cual hay desafíos que no tienen nada que ver con los que resolvió el plan quinquenal de Perón en el 45. Perón es futuro, Perón no es pasado, con lo cual siempre la perspectiva que dejó el general nos invita a desafiar el futuro y no el pasado. Cuando aparece un pelotudo diciendo que Perón es un noticiero viejo del año 48, échenlo a patadas en el culo si dice que es peronista. Perón siempre estuvo en el futuro, Perón trajo la soja con el GO, de la cual vive hoy la Argentina sojera de los gorilas hijos de puta de la sociedad rural. El peronismo es la discusión del agua potable que Perón planteó en el 73. El peronismo es la agenda ecológica que Perón planteó en el 74. Perón nos dijo el 2000 nos encontrará unidos o dominados, estamos dominados. Así que nuestra lucha es por la liberación. No estamos en condiciones de plantearnos otra cosa que no sea la liberación de la patria. En ese esquema, el peronismo está en cada uno de los lugares donde, como decía Santa Evita, donde hay una necesidad y un derecho, y donde hay un derecho hay peronismo. ¿Crees que estamos en un intento de proceso de desperonización en Argentina con esto, primero con el gobierno de Milei, pero después porque hay muchos dirigentes que se autoperciben entre comillas peronistas y que dicen que Perón ya es del pasado, que hay que inventar canciones nuevas, que ya fue el peronismo? Otros sectores dicen volver a la ortodoxia de los principios, ¿no? Mira,
las interpretaciones de los principios la hacen únicamente los que necesitan conseguir empleo y justificarse a sí mismos que han traicionado a Perón. Los que dicen que hay que cantar canciones nuevas, que en este caso es Axel. Axel que se dedica a gobernar, que es lo que tiene que hacer, y él mismo se autodefinió cuando dijo que no se metía en internas porque tenía que gobernar. Lo bien que hace, estoy de acuerdo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires no puede meterse en internas partidarias de ningún tipo, pero Axel no es peronista. Así que no espero de Axel conductas peronistas porque nunca fue peronista. Así que le respeto su posición ideológica, le aplaudo que no se meta en internas peronistas en un momento donde le debe las 24 horas del día a gestionar en favor de quienes lo empoderaron como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tarea muy difícil en este momento, pero jamás fue peronista, así que no espero de Axel definiciones peronistas. Y con respecto al resto, son una mugre. Han infiltrado el peronismo, lo han secuestrado a su instrumento electoral y hace años que roban y viven de saquear la Argentina en nombre de Perón. Muchos dicen que en el gobierno de Alberto Fernández se infiltraron muchos progresistas para también de alguna forma denigrar y hacer quedar mal al peronismo. Nah, no se infiltraron, no necesitaban infiltrarse. Si tenías un corrupto degenerado de presidente, el resto no podía ser distinto. Claro, sí, tiene lógica. Ahora yo te vuelvo de nuevo hacia el tema del original, que es el tema que usted planteó en su columna, que es el default. ¿Qué alternativas o qué solución hace el modelo confederal que usted pregona hacia la salida de esto de que habla del default? Lo primero que hay que hacer es declarar el default soberano, no perder un segundo más en este rumbo desquiciado de renovación permanente de nuevos endeudamientos que hacen crecer a niveles absolutamente dantescos y pornográficos las cifras de la deuda. Una vez que se detiene el proceso que está en marcha a partir del default soberano, hay que urgente llamar a la reforma de la Constitución y mientras tanto, mientras se lleva adelante la reforma de la Constitución para paliar los daños profundos que se han ejecutado en la vida de cada uno de los argentinos que hoy no tiene para comer, garantizar el plato de comida, garantizar la vuelta al trabajo y devolverle rápidamente en los primeros días de gestión el poder a los gobernadores para que cobren los impuestos, tengan sus derechos de aduana, les devolvamos toda la administración de sus recursos soberanos que han perdido a lo largo de esta gestión republicana interminable y dejar las deudas del Estado republicano en un estado residual y en ese estado residual renegociar en el nuevo orden confederal con los acreedores legítimos, renegociar lo que deberían ser los aportes de cada una de las provincias a partir de una coparticipación invertida para que el Estado central sepa cuánto dispone por día, por mes y por año para terminar de cancelar las deudas legítimas y, por supuesto, no pagar un solo centavo de las deudas ilegítimas. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por ser su tiempo en Multimedia Mordisquita. Un mensaje que le quiere dejar a los oyentes que han estado escuchando tu columna y a los que están acá en vivo, que se conectan por primera vez. Lo primero que tiene que entender la gente es que hay un mundo totalmente distinto al que le venden los medios analógicos de comunicación. El mundo es mucho más grande, mucho más extenso en materia cultural, económica, geopolítica, que los viajes a Miami para ir a Disney. El mundo tiene hoy 48 países BRICS, tiene una Euroasia creciente y poderosa, que no vive la catástrofe del occidente anglosajón, criminal, salvaje y pirata. Con lo cual la Argentina, desde el 2 de enero de este año, debió ingresar a los BRICS. Debemos urgente ingresar a los BRICS, que ya van a tener su moneda circulando en pocos días, en un mes, 2 meses más. Y la Argentina tiene que ser BRICS, tiene que ser parte de esos países poderosos del mundo que no comercian desde el occidente anglófilo y que defienden su soberanía territorial, económica y política. Con lo cual hay otro mundo, hay otro mundo. A ese mundo tiene que ir la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a ustedes. No, por favor, estamos en contacto nuevamente.